en la fecha prevista para el parto, tuve un grave accidente automovilístico mientras conducía sola hacia el hospital. Mi esposo, que era médico del departamento de emergencias, fue a salvar a su primer amor, Eileen, quien se había cortado las muñecas en un intento de suicidio. No lo llamé. Observé impotente cómo el coche, tras el impacto, explotaba y se envolvía en llamas. Terminé mi vida anterior solo por haber hecho una llamada de auxilio. Él dejó a Eileen, que se desangraba en casa, para venir a salvarme. Yo y el bebé en mi vientre fuimos salvados, pero Eileen murió desangrada y su cuerpo no fue descubierto por mi esposo hasta 3 días después. Maldita sea, mi esposo dijo que no me culpaba y que todo había sido su propia decisión. Incluso quería organizar una boda simbólica para compensarme. Sin embargo, la noche antes de la boda, me golpeó hasta dejarme inconsciente y me arrastró hasta la casa de Eileen, hasta la bañera donde ella se había cortado las muñecas. Me cortó en pedazos con un cuchillo, incluso sacó al bebé de mi vientre mientras aún estaba vivo. Miró mi cuerpo ensangrentado y mutilado con los ojos inyectados en sangre y dijo, ¿no fue solo un accidente? No deberías haber muerto. Eileen perdió la vida por tu accidente. Hoy te haré sentir el dolor que ella vivió. Cuando abrí los ojos de nuevo, regresé al día del accidente. Tras un fuerte golpe, el coche seguía dando vueltas. Yo, con mi gran barriga, caí en un charco de sangre. El coche eléctrico fue golpeado violentamente y empezó a emitir humo blanco. No esperaba haber reencarnado en ese momento. Cuando recuperé la conciencia, usé todas mis fuerzas para arrastrarme hasta salir a medio cuerpo del asiento del conductor, pero la parte inferior de mi cuerpo quedó atrapada sin posibilidad de moverse. Los transeúntes alrededor tenían miedo de que el coche explotara y se mantuvieron alejados. Mi voz pidiendo ayuda se perdió entre el zumbido del entorno. Al ver que no podía contar con los transeúntes, temblando marqué el 120 para pedir auxilio con mi teléfono. Los calambres abdominales se intensificaban y el sudor frío me cubría la frente. Quien respondió la llamada era una colega de Uriah, a quien ya había visto varias veces. Al escuchar mi voz, su tono se volvió serio de inmediato. Jennifer, el doctor Uriah tiene asuntos hoy. Antes de irse, nos dijo que podrías llamar si no lograbas contactarlo. Está bien, sé lo que vas a preguntar, pero no puedo decirte a dónde fue. Esta línea es importante. No desperdicies los recursos de emergencia. Cuelga. Al escuchar que estaba por colgar, me desesperé. En ese momento, una pila de cosméticos de Eileen cayó desde el compartimento de la puerta del copiloto hacia mí. Sin tiempo para mirar, le dije apresuradamente, no cuelgues, has malinterpretado. No estoy preguntando por Uriah. He tenido un accidente de tráfico. Está justo en la intersección frente a su hospital. El coche puede explotar en cualquier momento. ¿Podrían enviar a alguien rápidamente? Antes de que pudiera terminar, me interrumpió con impaciencia. Jennifer, deja de fingir. El doctor Uriah no está aquí. Aunque enviemos una ambulancia, no lo verás. Deja de causar problemas. Esta línea es para salvar vidas. No ocupes recursos públicos, ¿de acuerdo? Te lo ruego. Él no ignora tus llamadas a propósito. Tiene una emergencia real. Estás embarazada, espera para dar a luz. No pienses demasiado. Te explicará cuando tenga tiempo. Tras decir eso, colgó. Lágrimas de desesperación cayeron de mis ojos. No esperaba que Uriah fuera tan cruel, dejándome sin salida. Antes, cuando Eileen lo llamaba por cualquier motivo, yo sí llamé a la oficina para buscarlo, pero nunca mentí ni ocupé los recursos de emergencia. Después de 7 años de relación, ese era el concepto que tenía de mí. No es de extrañar que fuera tan despiadado conmigo por Eileen en mi vida anterior. En un momento tan crítico, no podía pensar demasiado. La temperatura dentro del coche seguía aumentando y se acercaba al punto de explosión. Respiré hondo varias veces y fijé la mirada en el abultamiento de mi abdomen. Hice todo lo posible por salir por la ventana rota. La palma de mi mano fue cortada por los vidrios y los fragmentos se incrustaron profundamente en la herida. Me moví otros 10 centímetros fuera del coche. Mis fuerzas se agotaban y me quedé tendida jadeando en el suelo. En solo 2 minutos, el calor casi me había quemado la piel. El exterior del coche ya estaba cubierto de humo espeso.
Cada vez más transeúntes se reunían. Algunas personas amables gritaban pidiendo ayuda y preguntaban si había doctores cerca. Pronto, se escucharon pasos apresurados. El director del departamento de Uriah apareció frente a mí. Con experiencia, evaluó rápidamente la situación y organizó a los transeúntes para que me ayudaran a salir del coche. Justo cuando me alejaron a una zona segura, el coche explotó y fue devorado por las llamas. El director revisó mis heridas con experiencia. Una multitud me rodeaba y hablaban preocupados. ¿Por qué dejaron que una embarazada condujera sola? ¡Qué familia tan irresponsable! ¿Está bien? Llamé al número de emergencias, pero estaba ocupado. Y cuando al fin contestaron, al oír la dirección dijeron que yo estaba actuando y colgaron sin dejarme explicar. ¿Qué clase de personas contrata el hospital? Niña, no deberías salir sola estando tan embarazada. Estás por dar a luz. ¿Cuál es el número de tu esposo? Tía te ayudará a contactarlo. Antes no se atrevían a acercarse por miedo a la explosión, pero ahora mostraban preocupación y eso me hizo llorar por dentro. Incluso los desconocidos en la calle podían preocuparse tanto por mí. Pero mi esposo, con quien estuve casada 7 años, deseó la muerte mía y de nuestro hijo por una mujer que lo había abandonado antes. 7 años de relación y este era su verdadero rostro. Todo lo que viví tras reencarnar parecía ser una advertencia divina sobre mi ceguera y necedad. Nadie notó cómo el rostro del director se oscurecía con cada palabra de los presentes. Cuando terminó de revisarme, sacó su teléfono y marcó al departamento de emergencias. Al conectarse, escuché cómo gritaba furioso: «Envíen una ambulancia de inmediato a la intersección». ¿No saben que hubo un accidente? Si no hubiese pasado por aquí camino al trabajo, esta persona estaría muerta. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? ¿Quién les dio permiso para actuar así? ¿Saben lo que significa el departamento de emergencias? Si no pueden trabajar este turno, fuera. 5 minutos después, fui llevada a la ambulancia. En ese momento, el teléfono en mi mano empezó a sonar. El director amablemente me ayudó a presionar el botón de respuesta y sostuvo el teléfono contra mi oído. Al segundo siguiente, la voz enfadada de Uriah llegó desde el otro lado de la línea. Al oír su voz de nuevo, no pude evitar estremecerme. ¿Todavía llamas a nuestro departamento? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo un escándalo? ¿No te dije que hoy tenía cosas que hacer? ¿Tienes que molestarme justo ahora? El bebé está por nacer. Mira cómo estás. Ya tengo suficiente con el trabajo todos los días. ¿No puedes dejar de llamarme por cada tontería? ¿No puedes vivir sin mí? Todas las mujeres se embarazan. Nunca he visto a nadie tan loca como tú. Si no hubiera llegado a tiempo hoy, Eileen se habría cortado las muñecas. Lo sabes, ¿no puedes ser más razonable? Ya volveré cuando termine. No me molestes. Se escuchaba vagamente el llanto agraviado de Eileen mezclado con su voz impaciente. Después de desahogar su ira, sin esperar a que terminara de hablar y sin preguntarme cómo estaba, Uriah colgó el teléfono directamente. La expresión fría en su rostro cuando me atacó en mi vida anterior apareció en mi mente. Las lágrimas cayeron de las comisuras de mis ojos sobre la camilla. Mi respiración temblaba sin poder evitarlo. El intenso dolor en mi abdomen me devolvió a la realidad. La sangre escarlata mezclada con líquido amniótico se extendía debajo de mí. Pero todo eso no era nada comparado con el dolor de haber sido destrozada por Uriah en mi vida pasada. Cuando me llevaron a urgencias, la colega que contestó la llamada vio mi rostro pálido en la camilla. Se quedó tan impactada que sus ojos se abrieron al instante. Se apresuró a acercarse para disculparse conmigo. Dijo que pensó que el accidente de coche era solo una excusa mía para buscar a Uriah. Dijo que había colgado mi llamada de auxilio por error. El director, además, notó que algo no estaba bien al preguntar. Descubrió que yo era la esposa de Uriah, casada con él durante 7 años. Al segundo siguiente, se enojó tanto que su rostro se puso lívido. Sacó su móvil y llamó a Uriah. Para que pudiera oír claramente, presionó el botón de altavoz. En cuanto se conectó, dijo: ¿Dónde estás ahora? Tu esposa ha tenido un accidente y está a punto de ser operada. Vuelve inmediatamente. Pensé que al menos dudaría al oír la voz de su jefe, pero para mi sorpresa, Uriah respondió con voz firme:
director, Jennifer se volvió loca y fue a buscarlo. No crea nada de lo que diga. Ahora está completamente loca. Discute conmigo todos los días en casa. Soy médico. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo a alguien morir solo porque no quiero que ella sienta celos. Si hoy hubiese llegado un poco más tarde, la persona herida se habría cortado las muñecas. Sus emociones aún no están estabilizadas. Que Jennifer espere para dar a luz. Por cierto, ayúdeme a explicárselo. Si no quiere entender, déjelo. Créalo o no. El director no esperaba que Uriah tuviera esa actitud. Apretó los dientes para contener la ira y no explotar ahí mismo. Estaba tan furioso que las venas de su frente se marcaron. Pero al segundo siguiente, justo cuando iba a hablar, la voz delicada de Eileen se escuchó desde el otro lado. ¿Jennifer te encontró? ¿Te vas? Entonces estaré sola otra vez, ¿verdad? Bueno, tu hijo está por nacer. Aún así no puedo dejarte ir. Es mi culpa. Uriah pareció asustado al oírla y colgó abruptamente. Después de una contracción violenta, perdí el conocimiento por completo. El director me empujó rápidamente a la sala de operaciones. En coma, mis pensamientos parecían regresar a mi vida anterior. En esa vida, llamé a Uriah para pedir ayuda inmediatamente después del accidente. En ese momento él iba camino a buscar a Eileen. Al enterarse de mi accidente, dio la vuelta inmediatamente para salvarme. Hizo todo lo posible por sacarme del asiento del conductor. Luego me llevó corriendo a urgencias, cubierta de sangre. No descansó hasta que estuve fuera de peligro. Pero el bebé en mi vientre se había visto afectado y no pudo nacer a tiempo. Cuando me llevó a casa y fue a buscar a Eileen, solo encontró un cuerpo frío en la bañera. La herida en su muñeca era tan profunda que se le veían los huesos. No dijo una palabra y se encargó solo del funeral. Cuando volvió a aparecer ante mí, fue 2 días después. Actuó como si nada hubiera pasado y me contó tranquilamente lo de Eileen. Ante mi expresión de culpa, negó con la cabeza con indiferencia. Dijo que no me culpaba y que, tras ese incidente, comprendió la impermanencia de la vida. No pudo esperar para organizar él mismo una boda de reconciliación. Yo miré sus cejas y ojos, iguales a antes, y decidí creer en él. Pero la noche antes de la boda, me golpeó hasta dejarme inconsciente y me arrastró a la casa de Eileen. Ató mis extremidades y dejó mi cuerpo encogido en la bañera donde Eileen se había cortado las muñecas. En sus ojos ya no quedaba rastro del amor del pasado. Solo quedaban odio inyectado en sangre y un resentimiento implacable. Su mirada paranoica era la de un loco que había perdido al amor de su vida. El cuchillo en su mano brillaba con una luz helada. Con mis ojos al borde del colapso, abrió la boca lentamente y dijo, solo fue un accidente. ¿Ibas a morir por eso? Pero cuando perdimos a Eileen, ella sí murió. ¿Sabes qué tan profundas eran sus heridas? ¿Sabes cuánto sangró ese día? Estaba acostada justo donde estás tú ahora, en la misma posición. La sangre corría hasta sus pantorrillas. Después de tantos años de estudiar medicina, fue la primera vez que entendí que podía haber tanta sangre en un cuerpo humano, tanta que ya no veía otro color. No importa si no lo sabes. Pronto lo sabrás. Después de decir eso, colocó la foto de la autopsia de Eileen frente a la bañera. Vengó su muerte frente a ella. En el momento en que el cuchillo atravesó mi cuerpo, el dolor fue tan insoportable que casi perdí el sentido. Pero no importaba cuánto llorara o negara con la cabeza, él permanecía impasible. Con cada movimiento de su mano, con cada cuchillada, nuestro hijo, que estaba a punto de nacer, perdió su aliento en cuanto salió al mundo, dejó de respirar por completo. Pensé que eso era el final de su venganza por Eileen, pero inesperadamente solo fue el comienzo de su locura. Levantó el cuchillo y nos apuñaló a mí y al niño una y otra vez. Los murmullos que salían de su boca eran como los de un fantasma o un lunático. Fue justo aquí. Tan profundo. Había tanta sangre. Eileen debió sufrir tanto. Debió necesitarme tanto en ese momento. Un segundo antes de exhalar mi último aliento, conté exactamente 1000 puñaladas. Las 1000 puñaladas que él nos dio a mí y al niño. Después de que morimos, arrojó nuestros cuerpos a la bañera.
sostuvo las cenizas de Eileen en brazos y celebró una boda. En ese momento, mi alma flotaba a un lado, observando la obsesión enfermiza en sus ojos. Solo entonces me di cuenta de mi propia estupidez. Era una lástima que ya fuera demasiado tarde. Debería haberlo sabido desde hace mucho tiempo, desde el día en que Eileen regresó al país justo el día de nuestra boda, hace 7 años, y desde el momento en que él recibió aquella llamada telefónica y me abandonó en el altar. Aunque fue él quien fue abandonado por Eileen al principio y vino a cortejarme por iniciativa propia, frente a Eileen, yo nunca tuve una oportunidad. Una boda sin novio, un matrimonio sin amor. Lo soporté sola durante 7 años. Ahora finalmente todo terminó en un baño de sangre. Cuando volví a abrir los ojos, ya estaba acostada en una sala de hospital. La enfermera me informó con pesar que no se pudo salvar al bebé. Puse las manos sobre mi vientre. En ese momento, solo quedaba la piel flácida como prueba de que alguna vez existió un niño allí. Miré débilmente al techo y estiré la mano para tomar mi teléfono móvil que estaba junto a la almohada. Estaba a punto de enviarle un mensaje a Uriah sobre el divorcio cuando él me llamó primero. Presioné el botón de responder. Antes de que pudiera decir algo, él explotó conmigo. ¿Qué pasa con los rumores en Internet? ¿Fuiste tú quien los difundió? ¿Estás loca? ¿Sabes el impacto que esto tiene en el hospital? Bórralos inmediatamente. Realmente no puedo soportarte ni un solo día más. ¿No sabes que difundir rumores es ilegal? ¿No puedes actuar como una persona normal? Bórralos, o si no, me divorcio de ti de inmediato. Antes de que pudiera entender bien, colgó. El odio nubló mi razón. Mis uñas se clavaron profundamente en mis palmas y mis nudillos temblaban por la fuerza. Justo esta vez, Eileen estaba bien y él no había hecho nada demasiado excesivo, así que no tenía razones para llamar a la policía y hacerlo arrestar. Recordando lo que acababa de decir, miré mi teléfono y solo entonces descubrí que, el día del accidente, un transeúnte había grabado un video y lo había subido a Internet. Todos notaron el punto clave de la llamada de emergencia, pero nadie prestó atención por un momento. El departamento de emergencias del hospital fue criticado por toda la red y se convirtió en tema de tendencia. Si no hubiera sido por la aparición del director al final para calmar parte de las críticas, temo que el hospital habría tenido que cerrar inmediatamente. Busqué la cuenta oficial del hospital en la aplicación, y ya había sido cancelada debido a los ataques de los internautas. Había errores fatales en el trabajo del departamento de emergencias. No tenía razón para pedir que se bajara el video ni para salir a dar explicaciones. En cambio, me alegraba verlo así. Entré a los momentos de WeChat de Eileen, que eran completamente opuestos al caos del hospital, una imagen de días tranquilos y cómodos. No había señales de ninguna tendencia a autolesionarse. Mientras yo estaba en la operación, ella incluso subió una publicación. Un amante perfecto es la mejor medicina para curar todas las enfermedades mentales. Al leer esa frase, esbocé una sonrisa sarcástica. Le di silenciosamente un me gusta, como reconocimiento a su talento para actuar. Un amante tan bueno y perfecto. Quédatelo tú. Un minuto después de que di el me gusta, Uriah volvió a llamar. Esta vez no contesté, colgué directamente y luego lo puse en la lista negra. Aún así, su mensaje apareció en la parte superior de la pantalla. ¿Por qué insultaste a Eileen? Si tienes algo contra mí, ven por mí. No actúes como una loca frente a ella. Rápidamente le envié una sola palabra, divorcio. Luego bloqueé toda su información de contacto en esta app, pero en ese momento el pasillo exterior se volvió ruidoso. Los reporteros irrumpieron uno tras otro en el vestíbulo del hospital exigiendo entrevistar al responsable del departamento de emergencias. El personal médico gritaba que estaba prohibido tomar fotos. El director también salió de su oficina para mantener el orden y dijo que él era la persona involucrada en el video, pero fue inútil. El decano recibió la noticia y se apresuró a llegar, pero nadie le prestó atención. Bajo la presión de la opinión pública, el hospital entregó a la colega que recibió mi llamada de auxilio ese día. Ella sollozaba sin control y explicaba entre espasmos que solo había sido utilizada por Uriah, que su error fue realmente involuntario. Luego el decano llamó al teléfono móvil de Uriah y le ordenó presentarse en media hora. El director, temiendo que los periodistas me afectaran, entró y me advirtió que no saliera, que ellos se encargarían y que en este asunto la culpa era de ellos primero.
Yo simplemente asentí. Cuando Uriah pateó la puerta de la sala desde afuera, pasó por alto al director y entró lleno de furia, gritándome, ¿no entiendes el idioma humano? Cuando te pido que expliques, tú sabes perfectamente lo que pasó. No me culpes si vuelves a difundir rumores. ¿De verdad quieres obligarme a divorciarme de ti? Pues divorciémonos. No se dio cuenta de lo que dije, sus ojos se posaron en mi vientre plano y se llenaron de asombro. Tras quedarse atónito por 2 segundos, miró alrededor de la habitación vacía y finalmente preguntó, ¿dónde está el niño? Una sonrisa sarcástica se dibujó en mis labios, y mi voz fue tan indiferente que no se notaba ninguna emoción. Muerto. Murió mientras tú estabas ocupado salvando a Eileen. Perder al niño por segunda vez me hizo estar mucho más calmada que en mi vida anterior. En el primer encuentro tras renacer, la mirada que le dirigí era helada. El amor de 7 años se había desvanecido. Ahora solo quedaba un odio profundamente arraigado. Las escenas de cómo me destrozó en mi vida pasada pasaban una a una frente a mis ojos. Debajo de la sábana, mis uñas se clavaban con fuerza en mis palmas. Me obligué a controlarme para no perder la compostura frente a él. Uriah sabía perfectamente cuánto valoraba y amaba a nuestro hijo, así que cuando oyó lo que dije y no lo creyó, su primera reacción fue la ira. ¿Estás bromeando? ¿Vas a seguir actuando así para siempre? Al notar que algo estaba mal, retrocedió un paso, miró el número de la sala y volvió a entrar antes de preguntarme, ¿no deberías estar en gineco-obstetricia? ¿Por qué estás en urgencias? ¿Qué está pasando? El tono obvio de reproche en su voz era como si yo hubiera hecho algo gravemente malo, ocupando los valiosos recursos médicos de su departamento. El director, al ver lo que ocurría, no pudo soportarlo más. No podía creer que ese fuera el médico que él mismo había formado. Tras 2 respiraciones profundas, gritó furioso, ¿es esta tu responsabilidad como esposo? Ni siquiera puedes cuidar bien de tu esposa. No me extraña que fueras indiferente a su llamada de auxilio. ¿Cómo puedo confiarte a mis pacientes? Sal ahora mismo y pide disculpas a los medios. Uriah abrió los ojos con incredulidad y respondió con certeza, ¿qué hay que explicar? Lo que ella dijo era falso desde el principio. Que lo explique ella misma, ¿no está bien? ¿Qué crimen he cometido? Mi único error fue encontrar a esta mujer que arma escándalos de la nada y se vuelve loca conmigo todos los días. El director estaba tan enojado que casi no podía respirar y rugió con furia. ¿Has visto realmente el video en línea? ¿Sabes por qué estás aquí hoy? Si el video fuera falso, ¿cómo podrían haber criticado tanto al hospital? ¿Acaso todos menos tú no tienen cerebro? ¿Somos todos unos parásitos? Uriah, ¿cómo pudiste convertirte en esto? El tono de decepción era tan evidente en su expresión. El director siempre había sido un anciano amable y elegante según la descripción de Uriah. Por la expresión de asombro en su rostro, parecía que era la primera vez que el director le mostraba un rostro severo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba algo vacilante. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene de malo el video? ¿No es solo algo que Jennifer encontró al azar en línea para difundir rumores? Ni siquiera se molestó en revisar las noticias en línea. Lo primero que hizo al llegar al hospital fue venir a la sala y regañarme. Yo estaba llena de sarcasmo y mi expresión se volvió aún más fría. El director estaba tan enojado que su pecho subía y bajaba violentamente. La decepción en sus ojos se hacía cada vez más intensa. Sacó directamente su teléfono móvil frente a Uriah, buscó el video en línea y lo colocó frente a él antes de presionar el botón de reproducción. En el video, la escena de mí saliendo por la ventana del conductor del vehículo era especialmente clara. El humo blanco que salía no podía ser falso. La sangre en el suelo teñía la carretera de rojo. Mi abdomen abultado estaba completamente deformado. Al final del video, con una explosión, la reproducción terminó. El cuerpo erguido de Uriah se tambaleó débilmente. Su mirada quedó fija en la pantalla y no pudo reaccionar durante mucho tiempo. Pasaron 2 minutos antes de que encontrara su voz. Cuando se volvió a mirarme, la mirada acusadora en sus ojos había desaparecido y en su lugar había un atisbo de culpa evasiva. Entonces el niño frunció ligeramente el ceño y sus pupilas temblaban un poco. Quería saber la respuesta pero temía escucharla. No pude evitar soltar una risa sarcástica. ¿Qué pasa con el niño?
¿Acaso no lo dije ya? Murió en el accidente automovilístico. ¿Ya olvidaste el video que acabas de ver? Con una compresión tan grave, ¿cómo podría haber alguna posibilidad de sobrevivir? No eres doctor. ¿No puedes darte cuenta? Su rostro se puso visiblemente pálido. Sus labios se movían una y otra vez, abriéndose y cerrándose, pero no podía decir una sola palabra. Era exactamente igual que cuando Eileen se fue al extranjero y yo lo recogí borracho al borde de la carretera. Después de un rato, tragó varias veces antes de hablar. Vine con prisa y realmente no vi el video con atención. Pensé que era falso. Puedo explicarlo. Salí corriendo a salvar a alguien en ese momento y no fue por motivos personales. No tenía intenciones egoístas. Sabes lo serio que soy con mi trabajo. Después de decir eso, mi corazón se llenó de sarcasmo. Después de 7 años de relación, había dicho incontables veces que lo salvé de una situación difícil cuando Eileen se fue. Incluso llegué a pensar que yo era la salvación en su vida. Pero ahora, incluso las palabras que tenían que ver con mi vida o muerte necesitaban pruebas para que él las creyera. Nuestra relación había llegado a un punto en el que éramos casi como enemigos. El director, al ver que por fin había recobrado un poco el sentido, lo agarró directamente por la ropa y lo arrastró fuera de la sala. Al irse, solo dejó una frase: no afectes el estado de ánimo de los pacientes. Yo usé este tiempo para explicar las cosas a los reporteros. El hospital se ha convertido en un caos por tu culpa. El decano te ha estado encubriendo durante bastante tiempo. Si esta vez no puedes explicar claramente esto, ya no tienes que venir a trabajar. El eco en el pasillo se fue desvaneciendo poco a poco hasta que sus pasos ya no se oyeron. Los reporteros de afuera irrumpieron en el vestíbulo y el lugar, que antes estaba vacío, ahora estaba lleno de gente. El personal de guardia del hospital lucía solemne, con miradas serias. Probablemente esta era la mayor crisis que el hospital había enfrentado desde su fundación. Uriah fue arrastrado a la escena por el director y rápidamente fue presentado como el esposo de la protagonista del video. También era médico del departamento de emergencias del hospital. Luego, Uriah fue empujado al centro de los reporteros. Esta acción provocó que los reporteros, que hasta entonces habían estado relativamente tranquilos, se emocionaran. De repente, micrófonos con logotipos de diferentes compañías fueron empujados casi con fuerza hacia su boca. Las preguntas que le hicieron eran cada vez más complicadas. Alguien preguntó si era porque su relación con su esposa se había roto que deliberadamente dijo al departamento de emergencias que no atendiera sus llamadas. Otro preguntó si Uriah había planeado cometer asesinato desde hace tiempo, si el vehículo explotado había sido enviado a inspección, si el accidente que no fue atendido a tiempo por emergencias fue realmente un accidente o fue provocado. Antes de que pudiera responder la pregunta anterior, ya le lanzaban otra aún más difícil. Las débiles explicaciones de Uriah fueron completamente ahogadas por el interrogatorio implacable. El sudor frío resbalaba por su frente y caía rápidamente por su cuello. Su rostro estaba lleno de vacilación, pero no podía emitir sonido alguno durante un buen rato. Los reporteros se agolparon y lo rodearon por completo. Uriah no tuvo más opción que retroceder paso a paso hasta que finalmente fue arrinconado. Viendo que ya no había forma de retroceder, cuando la ira contenida en sus ojos estaba a punto de estallar, salí de la sala apoyándome contra la pared. Pedí prestado un megáfono en la estación de enfermería cercana. Justo cuando estaba a punto de presionar el interruptor, Uriah rugió enfadado: «¡Basta! ¿Puedes escucharme al menos una vez?». Solo porque Jennifer no podía comunicarse conmigo antes, solía llamar con frecuencia al centro de emergencias del hospital. No decía qué le pasaba, pero pedía específicamente hablar conmigo. Todos saben que los médicos están demasiado ocupados para revisar sus teléfonos. Cuando regresé al departamento, escuché a mis colegas hablar de eso. Al llegar a casa, inmediatamente discutí con ella. Le dije claramente que no debía llamar al número de emergencias porque eso podía retrasar la atención de quienes realmente lo necesitaban. Ella asintió superficialmente, pero en realidad no me tomó en serio. Cada vez que no podía contactarme, llamaba de inmediato al 120. Mis colegas pueden testificar esto. Esta vez salí del hospital a salvar a alguien. No esperaba que ocurriera algo así justo después de haber salido. Por la experiencia anterior, mis colegas la ignoraron esta vez, pensando que estaba bromeando como antes.
Después de decir eso, miró con esperanza a la colega que contestó la llamada durante el accidente. Sus miradas se cruzaron en el aire. Luego, la otra persona asintió de inmediato. Ella les dijo a los reporteros, sí, ella llamó varias veces antes. Todos estábamos muy ocupados en ese momento. Temíamos que sus llamadas pidiendo al doctor Uría retrasaran la atención a los pacientes que realmente necesitaban ayuda. Así que esta vez hubo un malentendido. Una vida humana fue minimizada por ellos como la historia del pastor mentiroso. Sin dudarlo, presioné el botón de encendido del megáfono en mi mano. Al segundo siguiente, una voz fuerte salió del altavoz. Todo lo que acaban de decir es mentira. Yo soy la protagonista del video del accidente automovilístico. Puedo probar que nada de lo que dijeron es verdad. Es porque mi esposo iba a ver a otra mujer cuando tuve el accidente. Así que pidió a sus colegas que lo encubrieran. En cuanto a lo que dijo sobre las llamadas que hice antes al centro de emergencias, eso es aún más absurdo. Si no me creen, puedo recuperar el historial de llamadas ahora mismo e imprimirlo desde el centro de atención al cliente. Esos registros no se pueden falsificar ni eliminar. Tan pronto como terminé de hablar, Uría me miró con odio, como si sus ojos fueran a salirse de sus órbitas. No esperaba que me presentara en público y lo humillara de esa manera. En el pasado, mientras algo beneficiara su carrera, yo podía ceder incondicionalmente. No importaba cuánto sufrimiento tuviera que soportar, mientras él me diera una explicación superficial después, yo podía perdonarlo y fingir que nada había pasado. Incluso en nuestro aniversario de bodas, dijo que tenía que realizar una operación de emergencia, pero en realidad estaba entregándole regalos a Elaine. Incluso cuando se celebraron los funerales de mis padres, dijo que el hospital tenía una reunión, pero en realidad estaba viajando con Elaine. Me resistía a renunciar a nuestra relación y a todos mis esfuerzos sinceros, así que retrocedí paso a paso, le busqué excusas paso a paso. Ahora que lo pienso, tal vez fueron mis concesiones incondicionales durante estos 7 años las que poco a poco alimentaron en su corazón la idea de engañarme. Durante 7 años completos, ni siquiera le mostré una cara fría. El resentimiento acumulado estalló de golpe, haciéndome sentir tan herida como si me hubiera roto en pedazos. También podría haber reducido a cenizas a esos dos desgraciados. Sonaba tan segura cuando hablaba que, incluso sin presentar pruebas sólidas, los reporteros presentes ya se habían puesto de mi lado en silencio, especialmente cuando vieron mi vientre plano. Sus miradas estaban llenas de simpatía y compasión. Todos sabían que como madre, había perdido a mi esposo y a mi hijo por nacer en ese accidente automovilístico. Todos sabían lo que eso significaba para una mujer. Aunque aparecí sin previo aviso, los reporteros no se apresuraron a dificultarme las cosas. Ni siquiera me hicieron una sola pregunta. Por el contrario, Uría me miraba con una mirada venenosa y siniestra, como si no fuera su esposa, que acababa de estar embarazada, sino la asesina de su padre. La distancia entre nosotros era de casi 20 metros, sin embargo, podía ver claramente su mandíbula fuertemente apretada. Casi rechinaba los dientes hasta hacerlos polvo. Ese rostro siniestro y su expresión fría ya no coincidían con el joven de mis recuerdos. Después de que terminé de hablar, la atmósfera silenciosa del lugar se elevó instantáneamente hasta el clímax. Los reporteros se lanzaron hacia Uría con cada vez más fuerza. Incluso los guardias de seguridad del hospital no pudieron contenerlos cuando todos irrumpieron en la escena. Todos se agolpaban frente a Uría, haciéndole una pregunta tras otra. Le preguntaban si había descuidado a su esposa e hijo por culpa de su aventura, si había querido utilizar el accidente automovilístico para cometer un asesinato debido a su infidelidad. Bajo el interrogatorio constante, el rostro de Uría se volvió pálido. Sus labios estaban apretados con fuerza. El desarrollo de la situación ya había escapado de su control. Nunca imaginó que el conflicto familiar entre él y yo podría llegar a este punto. Después de esquivar las miradas durante un rato, finalmente tembló y dijo, ya he dicho que no estaba en el hospital en ese momento porque iba a salvar a alguien. Esa persona herida tenía una enfermedad mental muy grave. Me llamó en ese momento diciendo que iba a cortarse las muñecas y suicidarse. Como médico del departamento de urgencias, ¿cómo podía quedarme de brazos cruzados y ver morir a alguien? Solo estoy cumpliendo con las responsabilidades y obligaciones que debo como médico. ¿Cómo se relaciona esto con mi aventura? Hay muchas pacientes mujeres en el hospital todos los días.
¿Significa eso que todas tienen relaciones con los médicos? Jennifer no tiene ni una sola prueba de lo que dijo. Esto es pura calumnia y mentiras. Puedo llamar a esa persona herida ahora mismo para pedirle que lo aclare por mí. Llevo mucho tiempo brindándole apoyo emocional y su estado de ánimo apenas se ha estabilizado. Después de decir esto, comenzó a llamar a Eileen para que los reporteros le creyeran. Deliberadamente encendió el altavoz y la voz fue grabada por la cámara a través del micrófono. Curvé ligeramente la comisura de los labios y dije, ¿quién dijo que no tengo pruebas? Acabo de publicarlas en línea. Todos pueden abrir sus teléfonos móviles y echar un vistazo. Está en la sección de comentarios bajo ese video. No estaba mintiendo. Antes de salir de la sala, recibí una foto de Eileen. En la foto, los dos estaban acostados en la cama, sus manos fuertemente entrelazadas. La cicatriz en el dedo de Uriah, que era un símbolo de su identidad dejado por cirugías anteriores, también se veía claramente. Tal vez la propia Eileen no esperaba que su exhibicionismo desenfrenado hacia mí se convirtiera en la gota que colmó el vaso para Uriah. En el momento en que recibí su foto, la reenvié directamente en línea tras verla. Después de tanto tiempo, todo Internet ya debería haber visto esa foto. Los reporteros sacaron sus teléfonos y entraron uno tras otro en la sección de comentarios cuando escucharon lo que dije. Para cuando todos verificaron mis palabras una por una, la llamada que Uriah acababa de hacer aún no había sido contestada. Sus ojos pasaron de ser firmes al principio a evasivos después. Luego vinieron la frustración y la rabia. En solo 10 minutos, casi podía imaginar cómo su carrera sería destruida. Pero su amor por Eileen lo llevó instintivamente a descartar todas las sospechas sobre ella. Uriah simplemente pensó que estaba ocupada y no tenía tiempo para contestar la llamada. Él, incrédulo y reacio, llamó docenas de veces más, pero el sonido del recordatorio en su oído siempre era la misma frase. Llamó durante media hora, y los reporteros en la escena lo esperaron durante ese tiempo. Incluso el decano a lo lejos estaba en ascuas con él, esperando el resultado de su explicación. El director estaba aún más nervioso, con los labios fuertemente apretados. Sin embargo, las cosas a menudo no salen como se espera. No se desarrolló en la dirección que ellos esperaban. Eileen, al final, aún no respondió. Uriah colapsó por completo cuando se rechazó la última llamada. De repente levantó su teléfono y lo arrojó al suelo en público. La pantalla se hizo añicos y sus ojos estaban inyectados en sangre por la rabia. Fue exactamente igual que cuando me agredió en mi vida anterior. Instintivamente sentí miedo y no pude evitar dar un paso atrás. Uriah se agarró el cabello con ambas manos, llorando sin cesar, es imposible. Debe haberse retrasado por algo. Todavía estaba aconsejándola justo antes de salir. También dijo que viajaría conmigo cuando se recuperara. Le preguntaré de nuevo más tarde. Seguro que algo la detuvo. Las palabras que decía estaban llenas de incertidumbre. Ni siquiera podía convencerse a sí mismo. Pero pensándolo bien, incluso si Eileen saliera a dar una explicación, no cambiaría nada. Si la foto no se hubiera difundido, quizás todavía podría haber revertido la situación. Pero ahora que su aventura se había convertido en un hecho, si Eileen aparecía, solo significaría que el número de personas regañadas pasaría de 1 a 2. Todos sabían que nadie estaría dispuesto a hacer un trato tan desventajoso. Al ver que los reporteros ya no podían contenerse y que el decano había perdido completamente la paciencia, solo pudo salir al frente y anunciar públicamente el resultado del manejo de este accidente médico. Tanto Uriah como la colega que respondió mi llamada durante el accidente automovilístico fueron suspendidos de sus trabajos para ser investigados. En el momento en que anunció el resultado, Uriah pareció quedarse sin fuerzas. Sus rodillas cayeron al suelo con fuerza. Los reporteros habían estado esperando mucho tiempo. Finalmente, al obtener la respuesta, comenzaron a dispersarse uno tras otro. Pronto, el vestíbulo recuperó su desolación habitual. Solo Uriah quedó como una figura al borde del colapso. La colega que fue implicada por él alcanzó los pasos del decano e intentó rogar por sí misma. Su apariencia humilde era completamente distinta a su arrogancia cuando respondió mi llamada. Desafortunadamente, como parte involucrada, ya no podía mantenerse al margen. Desde el momento en que aceptó encubrir a Uriah frente a mí, su destino ya estaba sellado. Me apoyé en la pared y me di la vuelta para regresar a la sala.
Pensé que esta vez Uriah transferiría su odio a Eileen, que iría directamente a vengarse de ella, tal como lo hizo conmigo en mi vida anterior. Sin embargo, siguió mis pasos y entró en la sala. Al escuchar el sonido, miré hacia atrás y me asusté tanto que casi se me detuvo el corazón. Al recordar cómo morí horriblemente en sus manos en mi vida pasada, retrocedí lentamente, sosteniendo el teléfono móvil en mi mano, lista para llamar a la policía en cualquier momento. Justo cuando iba a hablar, el director empujó la puerta y entró de repente. Uriah me lanzó una mirada sombría y solo pudo irse apresuradamente. Solo entonces pude respirar aliviada. Rápidamente empaqué mis cosas y realicé los trámites de alta. Empecé a buscar un nuevo lugar para vivir. Sin embargo, antes de poder mudarme, escuché la noticia de que Uriah había sido arrestado y llevado a la comisaría por un caso de homicidio. La víctima fue Eileen. Murió en su propia casa. Pregunté y descubrí que Uriah fue directamente a la casa de Eileen después de salir del hospital ese día. La encontró empacando su equipaje, intentando huir al extranjero. La sorprendió con las manos en la masa. Uriah la agarró y le preguntó por qué se negó a testificar por él. Mientras hablaban, la arrastró hacia la puerta. Sin embargo, Eileen no lo pensó dos veces y directamente dijo que no quería verse implicada por él. Ahora que el destino ya estaba echado, era imposible limpiar las sospechas sin importar lo que se dijera. Si se presentaba, no solo no podría salvarlo, sino que también se vería envuelta ella misma. Uriah ya estaba al borde del colapso por la estimulación de ese momento. Por supuesto que no podía dejarla ir. Solo le gritó furioso, diciendo que ella claramente había dicho que moriría sin él. En respuesta, Eileen se burló de él en su cara. Su certificado de diagnóstico psiquiátrico era falso, y aún así lo engañó. Si no hubiera sido porque no podía quedarse en el extranjero y había escuchado que él había ingresado a un gran hospital, no habría regresado. Pero no esperaba que Uriah ni siquiera pudiera manejar el caos en su propia familia. Un divorcio había sido retrasado por 7 años. Al final, no consiguió nada y desperdició 7 años de su vida. Esta frase destrozó completamente el último vestigio de cordura de Uriah. Extendió la mano y agarró el cuello de Eileen, observando cómo luchaba desesperadamente frente a él, viendo cómo daba su último aliento. Luego arrastró el cuerpo y se entregó voluntariamente a la policía. Finalmente, el hospital emitió un aviso en línea anunciando su despido. Antes de ir a prisión, me dejó un acuerdo de divorcio ya firmado. Dijo que, después de todo, yo había perdido un hijo por su culpa. Dijo que se sentía culpable conmigo en esta vida, pero nunca sabría que no era solo en esta vida. Lo que me debía en la vida anterior nunca podría ser saldado. Tomé el acuerdo de divorcio y me fui a casa. Cuando ya casi me había recuperado, vendí la casa. Me mudé a otra ciudad para vivir. Este lugar lleno de dolor y recuerdos era uno al que no quería volver a poner un pie nunca más en mi vida. Fin.